Lo que voy a hacer es presentar mi lectura posterior del documento, tal vez cómo surge de sus ideas centrales, y el resto quedará en el deseo o no, o en lo que sea yo capaz de inspirar a que lo lean. Luego voy a compartirles otras reflexiones vinculadas con el documento. Bueno, este es el primer punto de partida. ¿Qué ven? Un laberinto, ¿verdad? Es un laberinto con una especie de intervención de Waze, ¿no? Ojalá tuviéramos siempre la capacidad de manejarlos en los laberintos de la vida con un Waze, pero no hay Waze para el cambio educativo. Por lo menos lo podemos inventar, pero no lo tenemos. Y la pregunta es ¿por qué un laberinto, no? Porque el cambio educativo es un laberinto, porque la educación es un laberinto, porque la escuela es un laberinto, porque vivimos en tiempos, no sé si existe la palabra laberintosos. ¿Por qué? En realidad yo elegí un laberinto porque creo que a mí me recuerda uno de los cuentos que más me gustan de Borges, que es El jardín de los senderos que se bifurcan. Y ahí Borges consigue juntar el tiempo y el espacio. Y yo creo que ahí hay una clave que en el libro está presente y que vale la pena que reflexionemos desde la gestión escolar, que es nuestra capacidad de pensar el cambio juntando las dos coordenadas, laberintos en el tiempo y en el espacio. Es un poco abstracto, así dicho, pero les prometo que en el libro hay referencias más concretas. Y esa flechita roja, lo que me parece es interesante, si la traemos de la metáfora de la cultura digital, es que se mueve. O sea, se mueve con vos mientras navegás el laberinto. Los laberintos tal vez nos remiten a algo más estático, pero estos laberintos son dinámicos y interactúan con el contexto de formas inciertas, inéditas, especialmente cuando juntamos las coordenadas del tiempo y del espacio. Pero quiero leerles una cita del cuento de Borges. Lo conocen, ¿verdad? El jardín de los senderos que se bifurcan. Tampoco se los voy a contar porque si no lo conocen, ojalá y tengan ganas de ir a leerlo. Es un cuento maravilloso. Pero justo en el comienzo del cuento, esto no spoilea el cuento en lo más mínimo, dice, el personaje principal, el protagonista del cuento, dice, subí a mi cuarto. Absurdamente cerré la puerta con llave y me tiré de espaldas en la estrecha cama de hierro. En la ventana estaban los tejados de siempre y el sol nublado de las 6. Me pareció increíble que ese día, sin premoniciones ni símbolos, fuera el día de mi muerte implacable. A pesar de mi padre muerto, a pesar de haber sido un niño en un simétrico jardín de Haifeng, ¿yo ahora iba a morir? Después reflexioné que todas las cosas le suceden a uno precisamente ahora. Siglos de siglos y solo en el presente ocurren los hechos. Innumerables hombres en el aire, en la tierra y el mar, y todo lo que realmente me pasa a mí. Y me quedé pensando mucho, ¿no? Por un lado, todo lo que pasa, me pasa a mí, ¿no? Tenemos esta mirada de flechita roja, todo lo que pasa, a donde voy, me va pasando, va conmigo. Y por otro lado pensé, ¿en verdad todo lo que realmente pasa, me pasa a mí? ¿Será verdad que todo lo que nos pasa en la escuela nos pasa por única vez y por primera vez? Y creo que la respuesta es que sí a las dos cosas, ¿no? La experiencia es a la vez única, singular, y también es compartida. Y creo que el desafío un poco que se plantea en el documento tiene que ver con construir juntos esos escenarios en los que es posible sentir que nos pasan las cosas a nosotros porque las hacemos posibles y también saber que las compartimos con otros. Esos escenarios en los que nos pasan cosas que queremos y construimos esas cosas que queremos en estos laberintos dinámicos con los demás. Bueno, y todavía no presenté el documento. Ahora viene la estructura del índice que ustedes tienen en el documento. El documento fue pensado siguiendo estas 4 grandes líneas de reflexión. La idea de migraciones mentales, la escuela como un problema de diseño, los dispositivos de innovación inmersiva y las migraciones mentales 2. En el primer capítulo, bueno, y un poco lo que quiero presentar en esta primera
diapositiva tiene que ver, diapositiva, qué palabra que no es de la cultura digital. En este primer slide lo que quiero presentar, bueno, en español sería en esta primera imagen, lo que quiero presentar es la estructura argumentativa, tal vez, de cómo fue pensado el documento. Y siguió una argumentación, yo diría una conceptualización espiralada. Fui como que instalando los primeros argumentos y de ahí fui avanzando y avanzando hasta llegar cada vez más cerca del campo. Un poco esa es la estructura que tiene el libro. Empiezo con unas ideas generales que tienen que ver con esta capacidad de migrar mentalmente, entendiendo la migración mental como esta extranjerización o capacidad de desnaturalizar prácticas cotidianas de la escuela. Y bueno, y muchas habilidades que están involucradas en esta experiencia de hacerse extranjero en la propia cultura escolar y desde ahí problematizar lo que es y construir otras preguntas nuevas que permitan intervenir la realidad. Y esta idea que surgió de la propia escritura, de que migrar mentalmente es precisamente, como decía Manuel al principio, operar sobre uno mismo con habilidades sobre las que a veces no estamos acostumbrados. Y en el plano de lo que planteaba antes Mariana, está presente en el fenómeno de la migración mental, uno de los fenómenos históricos más complejos de la contemporaneidad, que es el de las migraciones, ¿no? Y ahí todo empieza a conectarse de alguna manera, ¿no? Cómo pensamos la realidad, el movimiento, la migración, la propia, la ajena, en muchos sentidos. Entonces, migraciones mentales es una invitación a problematizarse y problematizar la escuela y desnaturalizar lo que sabemos. El documento también en la primera parte, en esta primera parte de la argumentación, deliberadamente cita y entra en diálogo, porque esa es un poco la consigna también de la participación del foro, con los dos documentos anteriores, con el documento de innovación educativa de hace 2 años y con el documento de habilidades que escribió María del año pasado. Y un poco la intención es ver cómo se retoman esas ideas de cara a pensar la escuela. Entonces hay mucho diálogo con los documentos anteriores. Desde la problematización que está en el primer capítulo, hay un avance hacia decir, bueno, perfecto, hemos logrado, en el mejor de los casos estamos ejercitándonos en la posibilidad de problematizar la escuela, de construir dispositivos mentales para pensarnos y pensar con otros de manera diferente. ¿Y qué hacemos con eso, ¿no? Una vez que hemos logrado elaborar preguntas poderosas que desnaturalizan lo escolar. Y el segundo capítulo empieza a conceptualizar esta idea de el diseño, ¿no? La idea de que la escuela puede ser pensada como un problema de diseño. ¿Cómo es eso? Lo pueden leer en el documento, pero en términos sucintos podemos decir que hay un planteo respecto del núcleo duro de la escuela, de su gramática más dura. Ahí se propone un esquema, un modelo para entender esa gramática que está organizada alrededor de 5 dimensiones, una construcción interesante de la que también participó Alejandro Piscitelli cuando empezamos a pensarla y a la que desde la gestión escolar yo le sugería agregar una dimensión que se llama vínculos y ustedes la van a poder discutir a la luz de la lectura. Y un poco el planteo de este capítulo 2 es si entendemos que la escuela es un diseño producto de decisiones históricas, políticas, ideológicas que se tomaron al diseñar ese núcleo duro, decisiones sobre esas 5 dimensiones, ¿qué tal que podemos mirar ese diseño desnaturalizado, entenderlo en un nuevo contexto histórico, recontextualizarlo y tomar otras decisiones de diseño? Literalmente otras decisiones de diseño. Puesto así, los que estuvimos ayer y hablábamos del tsunami del cambio, no sé si recuerdan que en algún momento se mencionó esto, pues podemos pensar más el proceso del cambio como un proceso de estética creativa de diseño, ¿no? Sin desconocer la complejidad que esto implica, al contrario, en el diseño entran muchísimas variables, pero la idea es una invitación a pensar que hay algo del orden de lo lúdico y placentero también en el complejo entramado de diseñar y de hackear el núcleo duro de la escuela, que es un poco el planteo del capítulo 2. El capítulo 3 da un paso todavía más cerca del campo y dice, bueno, aceptamos el reto del rediseño, de entrarle al núcleo duro, de cambiar la gramática y construimos algunos dispositivos
pensando que deben ser dispositivos que generen condiciones para que esto sea posible. Ofrece más ejemplos de estrategias, concretamente, de cómo avanzar en este hackeo de la gramática escolar, del núcleo duro. Y estos dispositivos tienen que ver con algo que llamamos el liderazgo distribuido. Por eso hablamos del rol del director, pero fundamentalmente hablamos del rol de los equipos directivos. Nos parece que hay algo que atraviesa todo el documento y que lo comentaba Mariana, pero para mí es muy importante mencionarlo, que es este principio de coherencia, y que si creemos en una escuela en la que los alumnos aprenden a colaborar, no podemos los adultos no modelar lo que significa colaborar y trabajar en equipo. Y eso es todo un gran debate para discutir, porque construir verdaderos equipos no es juntar gente con buena voluntad, es invertir en la gente y desarrollar la capacidad de trabajar en equipo. Y los dispositivos de innovación inmersiva proponen eso, ¿no? El liderazgo distribuido, la práctica reflexiva, no son cosas nuevas lo que está ahí. Lo que creo que es tal vez interesante para leer en el documento desde la experiencia de quienes estamos en la gestión escolar es cómo las cosas que no son nuevas, cuando son puestas en conjunto, haciendo sinergia para hackear la cultura organizacional, cobran otro sentido. Porque no es solo la práctica reflexiva, o no es solo el trabajo en equipo, o no es solo cambiar una propuesta curricular y trabajar por proyectos, o no es solo, todas esas iniciativas son valiosas y relevantes. Y si solo fueran esas, también probablemente estaría bien y vale la pena que avancemos por ahí. Pero lo que este documento intenta aportar o ofrecer es la idea de que al menos debemos hacer sinergia en 3 dimensiones que movilicen profundamente la cultura escolar, si queremos construir un cambio más sustentable y profundo en la gramática de lo que es y cómo se vive el colegio o la experiencia escolar. Y bueno, lo de innovación inmersiva también fue una construcción, una conceptualización que fue surgiendo al escribir el documento, producto de la práctica de transitar el cambio por muchos, muchos años en una institución, con la sensación de que hay un momento del proceso de cambio en el que te das cuenta que ya estás en el punto de no retorno, ¿no? Como que avanzaste tanto y te alejaste tanto de la costa que es más fácil seguir nadando hacia adelante que volver al punto de partida. Llegar a ese punto es casi una victoria, aunque no hubieras llegado a la meta, ¿no? Es como si cruzaste la línea de resistencias y pasaste el punto de no retorno, bueno, depende hasta dónde estés yendo, ¿no? Pero suponiendo que estás yendo en el buen sentido, porque claro, ¿no? Depende cuál es, pero estamos siendo optimistas, como dijimos al principio, en general es una buena señal de que vas caminando. Y entonces me pregunté, ¿pero no se podría sentir eso en el comienzo del cambio? ¿Qué tal que lográramos que la escuela entera estuviera inspirada de tal modo que el cambio fuera más un movimiento que ya inspira, gratifica y no es tan lejos en el tiempo que esa gratificación llega? ¿Qué tal que podamos vivir algo de la estética, del placer de cambiar, de ese logro? Porque lleva tiempo, ¿verdad? O sea, el proceso de cambiar tiene sus ritmos. Ayer lo decíamos, es una danza compleja en términos de música, ritmo, ni hablar coreógrafos, parejas, o sea, es muy complicada. Y a veces la frustración de no poder ver los logros o la sensación de que no estaremos ahí para verlo es engañosa y hasta me parece que es contraproducente. Entonces, esto de la innovación inmersiva me parece que es una invitación a pensar en crear la atmósfera que nos invite a sumergirnos en un proceso de cambio del que no tenemos certeza, pero del que queremos formar parte y que sabemos que puede llevarnos a buen puerto. Es una construcción de la cual probablemente tengan muchas preguntas y yo pocas respuestas, pero estoy segura que el diálogo que se pueda abrir a partir de esta lectura nos dará para pensar cómo hacer que las escuelas puedan empezar sintiendo que el cambio es algo placentero, lúdico, interesante, inspirador, que moviliza. Tal vez estoy demasiado optimista hoy, ¿no? Pero bueno, mejor. Y finalmente, el último capítulo, Migraciones Mentales 2, es como esta vuelta espiralada que les decía, siguiendo el principio de coherencia, porque es este ejercicio increíble de haberle mandado los 3 primeros capítulos a un grupo de colegas, y no es que no fue pedirles, bueno, ¿qué opinás? Mándame tus correcciones, sino
Sinceramente, ¿qué te hace sentido esto para tu gestión escolar? ¿Te dice algo? ¿Te recuerda alguna experiencia? ¿Hay algo que discutirías? Y lo cierto es que aparecieron un montón de cosas interesantes que están ahí plasmadas de la voz de los colegas, porque uno de los criterios usados fue conservar la voz de los colegas. Y fue muy, muy valioso porque me di cuenta de todo lo que no sé y todo lo que yo misma todavía tengo como preguntas desde la gestión para pensar en el cambio y la innovación. De modo que creo que es un capítulo de muchas aperturas y a la vez de mucho aprendizaje para abrir este escenario al trabajo en red con otros directores. Yo decía en alguna entrevista o en algún comentario que hicimos que es más reciente que estemos ahora poniendo en la agenda del cambio educativo el lugar y el papel de los equipos directivos. Reciente, unos años a esta parte, ¿no? Y que tenemos que seguir inventando dispositivos para que esto ocurra y ocurra más seguido. Así que celebro lo del capítulo 4 y agradezco a los colegas. Pero bueno, este es un resumen del argumento espiralado de la conceptualización del documento. Y ahora quiero decirles qué me pasó cuando lo volví a leer. Ahora para preparar esta presentación encontré otra lectura posible que yo le doy al documento y que es esta construcción emergente de habilidades de la dirección escolar. O sea, si vuelvo a leer el documento y digo, bueno, interesante, o no sé, ustedes dirán si es interesante, pero para mí digo, bueno, lo vuelvo a leer y digo, ¿qué más puedo aprender de esto? Esto que yo ya escribí, que pensé, que trabajé. Y me doy cuenta que puedo pensar que de cada una de estas dimensiones o capítulos del documento puedo extraer una serie de habilidades que si yo tuviera que definir qué habilidades necesita o cómo yo siento que tengo que desarrollarme como directora de escuela, sobre qué habilidades creo que tengo que trabajar, siguiendo obviamente los argumentos que están en el documento. Y estas son las que he pensado. En relación con las migraciones mentales, creo que tenemos que desarrollar una serie de habilidades que llamo el pensamiento problematizador de los directores y de los equipos directivos y que reúne la habilidad para hacer visible lo invisibilizado en el contexto escolar, la objetivación crítica de uno mismo, mirarse desde otro lugar permanentemente, la construcción de condiciones para problematizar con otros. No alcanza con que nosotros desarrollemos habilidades para desnaturalizar la escuela, tenemos que invitar a otros a hacerlo con nosotros, eso es un enorme desafío. Y la capacidad de negociar con la incertidumbre y manejar el ritmo del cambio cultural. Esta es la danza, ¿no? O sea, manejar la propia ansiedad, ir a terapia, no sé, todas las herramientas que tengamos a disposición para negociar con la incertidumbre, como dice Moren, porque realmente la incertidumbre no desaparece, se negocia con ella. Y ahí es donde hay que desarrollar habilidades emocionales, habilidades comunicacionales, políticas, de todo tipo, para estar dentro del pensamiento problematizador que gestiona el tiempo del cambio escolar y cultural. Y un ejemplo, bueno, creo que en el libro hay varios ejemplos, pero por ejemplo un ejemplo que les daría, y acá está José que trabaja conmigo en la escuela y que no me va a dejar mentir. José, no me dejes mentir. Un ejemplo muy chiquito, por ejemplo, de esto, es cuando uno llega a una escuela, y tal vez por eso tengo la oportunidad de traerlos, porque me ha pasado recientemente, y uno ve cosas que tal vez obviamente no las había visto antes porque está recién llegando, ¿no? Entonces y me pasó en México también, de que me mostraban una nota a las familias. Vamos a mandar esta nota a los padres de familia. Entonces yo leía y decía, buenas tardes, informamos que a partir de mañana. Y yo no sé si porque yo tengo otro estilo, porque yo decía, pero ¿a quién le estamos comunicando esto? No sé, no, a nuestras familias. ¿A las familias de quién? Porque yo no te hablo así a vos, no le hablo así a mi familia. No. Entonces empezamos a entender a ver qué lenguaje usábamos para comunicarnos con la familia. ¿No? Y algo tan chiquito como una nota a las casas de familia, digo, para entender desde dónde uno empieza a problematizar lo que se ha invisibilizado, ¿no? ¿Qué lenguaje usamos para hablar con el otro en la escuela? Y usamos todos ese lenguaje y cuando escribimos y cuando hablamos. Y después, por ejemplo, comparar, ¿no? Los lenguajes que usamos cuando escribimos en papel y los que usamos cuando mandamos un mail, o bueno, ni hablar de los temas del WhatsApp, que no voy a meterme en ese tema, y un montón de cuestiones. Pero si alguien quisiera decir, bueno, ¿y por dónde empiezo esto? Busquen todas las últimas notas que mandaron a las familias.
fíjense qué lenguaje usaron, o quién las escribió, o cómo firmaron. Lo contrario también es cierto, ¿eh? Querida mami. O sea, también es cierto el otro, o sea, acá hay como muchos lenguajes. Yo les di uno posible, pero después está mamis y papis. Ni hablar de las problemáticas de inclusión, o sea, todo lo que esto pueda implicar es una linda oportunidad como ejemplo para empezar a problematizar. Y en el libro van a encontrar otros que yo misma he descrito de mi experiencia. La próxima serie de habilidades que tienen que ver con el capítulo de la escuela como problema de diseño, las llamo las habilidades para el diseño participativo, y son habilidades para definir problemas de diseño. No es lo mismo definir un problema que definir un problema de diseño. Problemas, yo creo que todos levantamos la mano y podemos rápidamente decir 10. Tengo un problema con esto, de la escuela, digo, no personales, esos también, pero de la escuela podemos rápidamente definir muchos problemas. Ahora, que esos problemas los podamos conceptualizar como un problema susceptible de ser intervenidos desde la perspectiva del diseño, es otra serie de habilidades. Y creo que hay que desarrollarlas, porque son creativas, son las que nos quitan del lugar tal vez de mayor parálisis, son las que generan motor de cambio. También soy crítica del todo el tema del pensamiento de diseño aplicado de forma descontextualizada e instrumental. Ojo, lo digo en el documento y no quisiera que se llevaran de esta presentación la impresión de que creo que el pensamiento de diseño es la receta mágica para resolver los problemas de la escuela. No lo es. Implica mucho trabajo y un cambio de mentalidad importantísimo. Y ha habido una proliferación muy grande de pensar que a partir de ahí está la solución. Y en general son aplicaciones instrumentales, alejadas de perspectivas ideológicas y políticas. Ese no es mi planteo. Y está en el documento y espero que lo podamos discutir desde ese lugar. Pero si volvemos sobre el tema del diseño como práctica social comprometida políticamente y comprometida con una mirada de sujeto y de sociedad deseable, creo que necesitamos desarrollar habilidades para crear y sostener equipos de trabajo heterogéneos. Y cuando digo heterogéneos es juntar gente en la escuela que habitualmente no se junta. Eso me parece que es altamente, en sí mismo es un cambio radical de la cultura escolar. Si tenemos algo muy compartimentalizado, no son solo los grados, son también los roles. Los maestros son maestros, la gente que trabaja en secretaría, y si bien todos hacemos todos porque queremos ayudar en la escuela, cada uno tiene un rol. Y rara vez participamos de reuniones de planeación pedagógica o de innovación, personas que formamos parte de diferentes sectores de la escuela. Esto es una invitación a ver de una manera totalmente distinta la riqueza de la gente que está en la escuela y cómo trayéndolas a una conversación se pueden producir ideas innovadoras y formas de definir problemas mucho más creativas. Experimentar y aprender de los errores, cosa que es como muy común decirlo, muy difícil hacerlo en el contexto escolar tradicional, y mucho que discutir sobre estas habilidades, y la apertura al conflicto creativo. El conflicto es motor, en el mejor de los casos, cuando lo podemos poner al servicio del aprendizaje y de la madurez de la organización. Mucho por andar en este sentido en la escuela. Hay que crecer mucho y hay que desarrollar mucha madurez para esto, para salir de los egos, para trabajar con otros, para poder poner en juego las creencias de formas más genuinas y ser creativos entre todos. Espero no estar diciendo algo, todo lo que estoy diciendo es producto de mi propia experiencia y cualquier persona que se sienta identificada, bienvenida, pero no lo digo sino producto de mí. Lo digo por lo de los egos, ¿no? El cuarto capítulo habla de liderazgo transformador y yo creo que esto es un súper tema que tenemos que retomar en la formación directiva y de los equipos directivos, que tiene que ver con cómo ha sido conceptualizada la identidad del director históricamente en los sistemas educativos, que ha estado muy ligada fuertemente con la mirada más de gestión administrativa. No es nada nuevo lo que estoy diciendo, pero es más reciente. Y no estoy diciendo de ayer, ¿no? Pero es más reciente que podamos empezar a pensar, y por suerte están pasando muchas cosas en este sentido, de recuperar el liderazgo pedagógico del director. Ese es el más importante y necesitamos generar condiciones para que los equipos de conducción se dediquen a eso, a liderar la visión educativa del centro escolar y de la escuela como proyecto educativo. Y una de las habilidades de un liderazgo transformador y distribuido, o como lo queramos llamar, es la capacidad de desarrollar a otros como líderes.
no es la de desarrollar un liderazgo con visión de cambio, eso también es re importante y está al final. Modelar el aprendizaje organizacional y el desarrollo de la inteligencia colectiva es importantísimo. Esto genera la visión compartida de hacia dónde queremos ir. Eso es muy complejo y muy importante. Pero no le hemos prestado atención a la capacidad que necesita un líder de desarrollar a otros líderes. No para que ocupen su lugar, aunque también lo pueden ocupar, sino para que cada uno desarrolle su potencial de liderazgo como agente de cambio. Hacer eso significa tener las habilidades de retroalimentar al otro, por ejemplo. Y no me estoy refiriendo a evaluar, me estoy refiriendo a la retroalimentación asertiva y apropiada. El momento justo para hacer esa retroalimentación, el acompañamiento, la mentoría, todas esas son habilidades para desarrollar otros líderes, que son un poco las habilidades que forman parte del liderazgo transformador. Es bien complejo, es una serie de habilidades que tienen que ver con la migración mental, trabajar sobre uno mismo desde ese lugar y ayudar a que otros trabajen sobre sí mismos. Yo creo que hay que mirarnos más y asumir las responsabilidades para poder trabajar con otros, ¿no? En nuestra propia forma de hacer las cosas. Y finalmente, el último capítulo, el de las migraciones mentales 2, lo agrupo dentro de lo que llamo la colaboración y la gestión de conversaciones. Y es una serie de habilidades para construir encuadres claros y sustentables de trabajo colaborativo. Si citaron a Lacan antes, no fue por mi sugerencia, yo podría acá también citar a Freud. Yo sí creo que necesitamos ser como líderes pedagógicos con nuestros equipos un poquito más creativos y a la vez cuidadosos con los encuadres de trabajo institucional. Y me parece que si las organizaciones pueden crecer y desarrollarse y aprender es porque hay cierta certeza en el manejo del tiempo propio, que las escuelas atentan contra ellas permanentemente. ¿Me estoy explicando? A los que trabajamos en escuela, ¿qué nos pasa? Y está en el documento, que tenemos la sensación de que si no estamos sudando la gota gorda al final del día y no estuvimos en la trinchera disparando, y perdón por la metáfora de la guerra, pero es la que se usa, no estuvimos trabajando. ¿Qué estuviste haciendo en la oficina? O sea, y todo lo que pasó en la escuela, ¿dónde estabas? Yo creo que nosotros tenemos que poder transitar hacia una metáfora del trabajo de la gestión escolar y del trabajo pedagógico en la escuela, que por supuesto reconoce que en la escuela pasan muchas cosas todo el tiempo y que nos demandan, pero que esa demanda no fija nuestras prioridades todo el tiempo. No podemos estar corriendo atrás del tiempo que otros nos imponen. Ese es el cambio cultural tal vez más radical de la escuela, pero es posible. Estoy convencida de que es posible y empieza por nosotros. Construir encuadres, saber que tenemos reuniones con ciertos equipos, poner tiempo para esas reuniones, respetarlos en la medida de lo posible, anticipar las estoy diciendo cosas que son muy obvias, ¿verdad? Pero yo digo, no me lo contesten porque no. Me pregunto cuántos de nosotros lo sostenemos en el tiempo. Devolver una minuta de lo que se acordó, construir un espacio colateral. Son cosas que uno dice, bueno, es obvio que se hacen. No es obvio que se hacen. No cuando estamos en esta famosa metáfora de la trinchera disparando balas. Las escuelas necesitamos, los que estamos ahí, los líderes, yo como directora, mi equipo, nosotros, todos, desarrollar protocolos y procedimientos, no para estandarizar la gestión, todo lo contrario, para permitirnos ser más creativos, porque podemos anticipar el tiempo que tenemos para pensar. Ayer hablábamos de un tema que me parece crucial, de esta sensación de que como estás en la trinchera, porque tenés que estar trabajando, y si no estás trabajando, ¿cuándo pensás la escuela? Y a la noche, cuando ya no podés pensar. Bueno, yo sueño con una escuela en la que se pueda pensar en la escuela y que en la escuela piensen alumnos, docentes y directivos. La escuela se piensa cuando se hace y se hace cuando se piensa. Entonces, para eso necesitamos construir encuadres claros, sustentables y anticipables, tejer una trama de conversaciones fluida. Al final, en el epílogo, yo digo que a mí me gusta mucho definir el trabajo del director escolar como un intermediario de conversaciones, un broker de conversaciones, que está de mesa en mesa discutiendo con equipos y le van haciendo clics. Y dice, pero esto que discutí acá, en realidad lo tendría que discutir acá. De esta conversación tendría que haber participado esta otra persona, se lo tengo que contar a tal. Y ahí se van tejiendo. Y no porque crea que el director es el que
vamos a decir, monopoliza la conversación, sino porque es el que tiene la oportunidad de estar en muchas mesas. Entonces puede ir llevando la palabra y seguro después esas conversaciones tienen vida propia. Y ahí es donde está nuestro rol, ¿no? De alimentar una trama conversacional fluida, cuidar el lenguaje que usamos para hablar de nosotros y de los otros, de quiénes somos, de lo que hacemos. Esta sensación de que todo lo que pasa en la escuela es una queja, yo les propongo al principio empezar a pensar cómo hablamos nosotros de nuestro trabajo y lo que decimos nosotros de nuestro propio trabajo, ¿no? Digo, para tomar algunos ejemplos más bien chiquitos, la escucha empática y plena, esto de estar con la cabeza en 7000 lugares y ahora que tenemos a veces la gestión por WhatsApp es más compleja. Yo ahí trabajo mucho esto de la diferencia entre, a mí me sirve mucho esto de la metáfora de la gestión por WhatsApp versus la gestión por correo electrónico. Yo siempre digo, lo que me podés mandar por un mail, no me lo escribas en WhatsApp. Porque quiere decir que lo puedo pensar, que me das tiempo para que te conteste y que voy a... Si se está incendiando el horno escribime un WhatsApp. O mejor, llámame por teléfono. Pero distinguir eso, ¿no? Lo urgente, hemos perdido esos matices tan importantes. En la gestión me refiero, en la vida cada uno sabrá. Pero en la gestión, si de por sí el tiempo escolar es tan complejo, la tecnología nos demanda la habilidad de distinguir lo urgente en la comunicación con el otro, en la palabra. Entonces, la escucha plena no es un dado, no lo podemos dar por obvio. La escucha plena es aquella en la que dice, te estoy prestando atención. Estoy escuchando lo que me estás diciendo porque me interesa entender de dónde los decís, de dónde viene, y dejo el teléfono aparte. No voy a prestar atención a otra parte. Eso que parece tan fácil, díganme si lo es. Porque sabemos que tenemos una reunión en media hora, porque sabemos que tenemos un padre que nos está esperando, porque llama a la secretaria, ¿verdad? Pero eso hay que poder gestionarlo y creo que eso es una de las habilidades más importantes de la gestión directiva del siglo XXI. Y finalmente la intervención asertiva. Me parece que la palabra asertiva está poco usada en el vocabulario de nuestras habilidades. Tenemos que saber decir lo que queremos decir, ser coherentes entre lo que decimos y lo que pensamos. Se puede decir algo complejo, a veces duro, a veces difícil, pero cálidamente, porque la intención es el desarrollo de líderes. Y uno no desarrolla a otros líderes diciéndole que todo está bárbaro o diciéndole que todo está mal. Uno desarrolla líderes hablando con asertividad. Esto estuvo muy bien, esta es una fortaleza, esto no, sobre esto tenemos que seguir trabajando, pero saber distinguir la calidez, la amistad, que está muy bien, de la asertividad profesional es algo sobre lo que tenemos que trabajar con mucha profundidad. Bueno, estas son mis ideas, ¿no? Después sobre esta serie de habilidades hay muchísimo que discutir y que seguir pensando. Entonces, si me preguntaran cómo, cuando encaramos el desafío de transformar la experiencia escolar, pensamos en los directores o cómo pensamos a los directores, yo nos pienso como pensadores que problematizan la escuela, diseñadores que resignifican las oportunidades de enseñar y aprender, líderes que inspiran a cambiar, interlocutores que construyen con otros nuevas visiones de la educación. Y ahora, como no podía ser distinto, quiero proponerles, bueno, primero quiero hacer una pregunta y después quiero proponerles algo. Entonces, volvamos de vuelta a esta escena, ¿no? A la escena de las 4, ¿se acuerdan que estos 4 círculos representan las habilidades y los ejes que estuvimos mencionando? Las migraciones mentales, el diseño, la innovación inmersiva, etc. Entonces, el simbolito de Waze ahí en realidad apunta a todos los que están aquí, que trabajan en políticas de formación, que están trabajando para pensar la formación de directores, de equipos directivos, a invitarnos todos a preguntarnos, ¿y si esos somos los directores o necesitamos ser, o si estas habilidades u otras que podamos discutir necesitamos desarrollar, ¿dónde nos formamos? ¿Dónde aprendemos esto? ¿Dónde se aprende esto? ¿Cómo se aprende esto? ¿Con quién se aprende esto? Creo que son preguntas que hoy, desde las políticas públicas, desde la construcción del cambio del sistema, tenemos que empezar a formularnos entre todos y a desarrollar dispositivos verdaderamente innovadores y rupturistas para formarnos como directores capaces de construir escuelas. Por eso el título del documento es Escuelas para las habilidades, pero con las habilidades. Las vamos a cambiar con las mismas habilidades que queremos desarrollar. Y en ese sentido, por eso, como no puedo no ser coherente con
el documento, le voy a pedir a Dudu, que sé que está por algún lugar, que me va a ayudar, y a todos los que nos puedan ayudar. Quiero proponerles una pequeña actividad. No vamos a terminar con la actividad, pero es una actividad. ¿Cuántas filas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 filas, ¿no? Bueno, y si contamos la de los costados, hay 14, 15 y 16 filas. ¿Tenemos 16 copias? Necesitamos 16 copias. Bueno, podemos hacer en cada fila 2 para que lleguen al medio. El movimiento surrealista, ustedes van a pensar que ya me hizo mal la luz, pero no. El movimiento surrealista, ¿hay alguien acá de arte que se anime a explicar el movimiento? No, no está bien, no te preocupes. Desde la perspectiva del surrealismo, la búsqueda siempre ha tenido que ver con esta búsqueda por ir más allá de lo real, ¿no? Y buscar mecanismos, dispositivos para ayudar a este colectivo, el famoso inconsciente colectivo, ¿no? En el manifiesto de André Breton aparecen muchas referencias a esto. Es decir, ¿cómo salgo de lo que es, de lo real, para pensar lo irracional, lo que está más allá de lo que veo, más allá de lo que soy capaz de imaginar? Y si bien no es que yo quiera, y espero que no me citen diciendo que yo quiero una escuela surrealista, yo sí quiero creer que hay dispositivos de trabajo que pueden ser creativos, que nos inviten a pensar más allá de lo real, más allá de lo que es, y desde ahí construir imágenes de lo posible. Entonces, les propongo hacer muy rápidamente el ejercicio del cadáver exquisito. Al principio y al final de cada fila van a recibir una hoja. ¿Todos tienen una lapicera? ¿Tienen pluma o lápiz o algo? Muy bien, y si no la prestan, la van pasando. Vamos a tomarnos 5 minutos para ver qué sale de esto. Es un experimento, pero hay que arriesgar. De eso se trata todo lo que estamos diciendo y todo lo que pasa en el foro. Entonces, cada uno va a recibir una hoja con una frase. Esa frase, que ahora me la va a alcanzar Ornella con muchísimo cariño, en un paso de baile magistral, les dije, gracias, dice, no la voy a leer, porque si la leo voy a matar todo el cadáver. No la puedo leer. Estaba por cometer un error brutal. Listo, no lo cometí. Entonces, van a recibir la hoja, ya la repartimos. El primero que recibe la hoja lee la frase, la dobla y escribe otra frase. ¿Saben todos cómo funciona el cadáver exquisito? ¿Sí? ¿No? Lo explico muy rápidamente. Agarran una hoja que tiene una frase. El primero la va a agarrar. Cora va a recibir una hoja que tiene una frase. Va a leer la frase y va a escribir una frase que escribiría como continuación de esa. Dobla la primera, pero deja la suya a la vista para que, no sé tu nombre, perdón, quien sigue, el tuyo, para que Gabriela, con la frase que escribió Cora, siga. Gabriela dobla las dos anteriores y sigue. Y al final tendremos un relato construido. Así que empezamos, nos vamos a tomar 5 minutos para ver un experimento, a ver qué sale. ¿Sí? Va. Bueno, a ver, gente, la idea es un gran riesgo, vamos a ver qué salió, les pedimos que lo lean. Claro, les pedimos que lo lean y vamos a ver de qué se trata. Recuerden que es simplemente poner en juego algunas estrategias que nos movilicen un poco. A ver, Pablo. Bueno, es corto porque empezamos por las dos puntas de la fila. Entonces, o sea que hay 2 o hay 1. No, tenemos 2, uno de acá y uno para no ser tan largo. A ver, escuchamos el primer relato. Dice, llegamos a la escuela y con desconcierto descubrimos que el techo había desaparecido. Entonces nos preguntamos qué hacer. Por suerte ese día no llovía, pero los estudiantes nos preguntaron, ¿cómo tendremos las clases? Pensé que estaban agotados y querían irse. Sin embargo, al comentarles la propuesta, los noté entusiasmados. Juntos compartimos un muy buen momento. Todo éxito se logra compartiendo. Bueno, bastante articulado. Muy bien. Bueno, a ver otro. Gracias. A ver, otro. ¿Ustedes también? Aquí adelante hay uno que quiere leer, ¿eh? Vas, dale.
Llegamos a la escuela y con desconcierto A ver, hacemos- descubrimos... Pará, que así te escuchan todos. Va. Llegamos a la escuela y con desconcierto descubrimos que el techo había desaparecido. El desconcierto fue mucho, pero por suerte no hubo heridos. Adelante siempre. Siempre con la mirada en alto en el objetivo final, teniendo en cuenta lo esencial, aquello que a veces parece invisible. Bueno, está bien, no, está bien. Interesante. Interesante. ¿Ustedes quieren leer? Acá. María Teresa. Bueno, llegamos a la escuela y con desconcierto descubrimos que el techo había desaparecido. Nada era igual. Los alumnos empezaron a volar y los docentes entonces empezaron a armar alas y planearon para tomar distancia y evaluar la nueva ruta, que los llevará a un nuevo destino, incierto pero excitante. La aventura inició con los ánimos optimistas, esperando lo desconocido con los brazos abiertos. Bueno, por ahí tenemos otro capítulo. Bueno, otro capítulo. Ese hay que ponerlo como otro capítulo. Al sector de mi izquierda le tocan por lo menos una o dos historias, ¿no? A ver. Acá, Adelante. ahora sí. No sé quién tiene el micrófono. Llegamos a la escuela y con desconcierto descubrimos que el techo había desaparecido. En mi mente no había explicación posible. Sobre lo que vi y escuché en mi pensamiento y cabeza, poner en concreto... ¿Puedes hablar un poquito más cerca del micrófono? Gracias. Sobre lo que vi y escuché en mis pensamientos y cabeza, poner en concreto en cada una de nuestras realidades. Busco la realidad en la pintura que estoy mirando. ¿Qué y cómo implementamos el cambio? Seguramente esa respuesta es colectiva. Muy bien, pero increíble. Pará, yo a veces me pregunto si leyeron las frases anteriores, porque están como muy... Bueno, en realidad estamos todos muy poco, vamos a decir, más allá... La censura está operando de una manera importante en nuestro inconsciente colectivo, porque es demasiado articulado esto, demasiado articulado. En fin, igual está muy bien. ¿Una más? ¿Quién se...? Ah, tú. Sí. Llegamos a la escuela y con desconcierto descubrimos que el techo había desaparecido. Más cerca del micrófono, creo que no se escucha. Llegamos a la escuela y con desconcierto descubrimos que el techo había desaparecido. Fue emocionante. Quedar a la intemperie nos recordó nuestra vulnerabilidad. Defendíamos la alegría de cambiar siempre y de valorar de dónde venimos, porque las raíces son fuertes e importantes para que el árbol crezca fuerte. El cuidador del árbol es fundamental. Regarlo, cuidar de fertilidad de la tierra. Bueno, está bien, del cielo a la Esto sí tierra. fue surrealista. Está muy bien. Bueno, Surrealista. en realidad, y para ya ir cerrando, ¿hay uno más que quieren leer? Bueno, el último, leemos este último y ya vamos cerrando. Llegamos a la escuela y con desconcierto descubrimos que el techo había desaparecido. Rápidamente llamé a mi equipo para pedir ayuda y prontamente se apersonaron los del colegio. Vinieron a proponer un cambio. Se escucharon voces diferentes y todos acordamos en comunicar las ideas más viables y sustentables que beneficiaron a todos. El resultado los sorprendió a todos. Era más de lo que esperaban y más de lo que creían posible. Fue emocionante avanzar hacia lo desconocido. Bueno, yo propongo que Dudu después me ayude a recoger todas las historias, porque creo que estaría bueno, si Nilda lo permite, lo podemos subir o a la aplicación del foro o tal vez registrarlo luego en la página donde está el documento, porque un poco la intención de este ejercicio surrealista era esto, ¿no? Experimentar con estrategias y particularmente me pongo a pensar ahora, y ya es el último minuto de atención que les pedimos y ya voy cerrando. Me pregunto por qué, yo ahora me pregunto, ¿por qué elegí esa frase de que llegamos a la escuela y el techo había desaparecido? ¿No? Eso es como operar sobre mí misma con las habilidades del siglo XXI.
La verdad, al principio puse, llegamos a la escuela y no había piso, pero después dije, ¿a qué me refiero que no había piso? No había piso. Entonces dije, bueno, no había techo. Y dije, está lindo, no hay techo. No me acordaba que íbamos a estar en la cúpula, que podría ser una conexión con eso. Pero se me hizo como que podía ser el comienzo de una interesante historia. Hoy que la estaba escuchando y después de escucharme todo lo que presenté, me doy cuenta que, y al leer y al escuchar y pensar cómo hubieran podido ser las historias, me doy cuenta que en realidad los dispositivos como lo del cadáver exquisito y otras estrategias que nos puedan llevar a pensar más allá de lo real y tratar de formular las preguntas y las respuestas desde otro lugar, tienen esta posibilidad de ver que no tenemos techo, uy, qué problema, no podemos dar clase. Y no quiero caer en esto con el debate de que necesitamos recursos, inversión, porque necesitamos recursos, inversión, todo eso está claro. No estoy diciendo que eso no se necesita, estoy diciendo que nuestros discursos respecto del cambio pueden ser, nos falta esto, no podemos por esto, esto es un problema, o frente a determinadas situaciones como de alguna forma valga la redundancia, le damos forma a esa situación para construirla en esta construcción que articuladamente da lugar a la creatividad colectiva, ¿no? Insisto, no estoy hablando de voluntarismo, estoy hablando de poner en movimiento nuestra capacidad de cambio. En el mejor de los casos, cuando siempre hay techo, ¿no? Y si no hay techo, porque decidimos que no haya techo, ¿no? Ahora que se habla tanto de que no haya paredes, bueno, tal vez no queremos que haya techos, no sé. En cualquier caso, dos frases de dos surrealistas que me parece que están buenas y que tienen que ver con esto. La de Picasso, que dice que la inspiración existe, pero que nos tiene que encontrar trabajando, y creo que eso es así. Estamos trabajando, seguro nos va a encontrar la inspiración. Y no es porque es español, de verdad que no, casualmente. Y segunda, esta de Breton, que no hay que cargar nuestros pensamientos con el peso de nuestros zapatos, o por lo menos no siempre. No siempre tenemos que llevar en la cabeza tanto la lista de todo lo que nos falta, ¿no? Todo lo que está atrás y nos tira para abajo. A veces hay que dejar la cabeza ser un poco más liviana y jugar un poco más, como con el cadáver exquisito, para poner en movimiento nuestra capacidad de cambiar. Muchas gracias a todos y que les parezca interesante el documento.